Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hace poco tiempo leímos una noticia que nos llamó mucho la atención. Dinamarca está evaluando abolir el dinero en efectivo y convertirse en el primer país del mundo donde todos los pagos van a ser electrónicos. Escucharon bien, el gobierno de Dinamarca encargó a una comisión de expertos evaluar cómo y cuándo prohibir el dinero físico, los billetes y las monedas a partir de una fecha determinada y hacer que todos los pagos se hagan ya sea por tarjeta de crédito o por transferencias de un teléfono celular a otro. Ya ahora los dinamarqueses están haciendo el 90% de sus pagos electrónicamente. Y algo parecido está pasando en Noruega y en Suecia. La principal motivación de estos tres países es ahorrar dinero. Dicen que no vale la pena que el gobierno gaste recursos en imprimir dinero, almacenarlo, transportarlo y cuidarlo, cuando los pagos electrónicos son mucho más baratos y ecológicamente saludables. Cuando escuchamos sobre este plan de Dinamarca, nos surgió esta pregunta. ¿No sería una buena idea abolir el efectivo en América Latina para terminar con la evasión de impuestos, la corrupción y la economía subterránea? Parece una teoría un poquito loca, sobre todo en países con alta inflación, donde la gente tiene que ir a comprar cosas con fajos de billetes y donde hay millones de personas que todavía no tienen una cuenta bancaria o un teléfono inteligente. Pero si esta tendencia se consolida en los países europeos y en Estados Unidos, se va a expandir muy pronto en todo el mundo y podría ser una cura interesante para muchos de los problemas de América Latina. Hoy vamos a entrevistar desde Copenhague, Dinamarca, a la doctora Annette Brølløs, presidenta del Centro de Investigación FinTech de Dinamarca, una de las personas claves en este panel que está estudiando abolir el dinero en efectivo. Creo que en gran parte de la población, y no podría darte un porcentaje exacto, rara vez usa dinero. Cuando hicimos el estudio sobre el futuro del dinero, tuvimos escenarios en los que les preguntábamos a las personas cuál era su relación con el efectivo y los billetes y las monedas, y les hicimos mostrar el contenido de sus billeteras. Y muy pocas personas, o un porcentaje muy bajo de las que vimos, llevaba efectivo en la billetera. Muchos dijeron que no les gustaba cargar efectivo porque era pesado e incómodo o les dañaba los bolsillos de sus pantalones. Creo que el dinero en efectivo está desapareciendo muy rápidamente. Vamos a preguntarle cómo van a hacer en una sociedad sin dinero en efectivo para dar una propina o pagarle a un cuidador de carros en la calle. Y luego vamos a analizar si esta sería una solución para combatir la corrupción y la economía subterránea informal en América Latina. Vamos a preguntárselo desde Lima, Perú, al economista Hernando de Soto, autor del libro El otro sendero y El misterio del capital, uno de los máximos expertos mundiales en materia de la economía informal o la economía subterránea. Y también lo vamos a consultar desde México con Eduardo Borges, director de Transparencia Internacional en México, la Organización Mundial de Combate a la Corrupción. Y en nuestros estudios nos va a acompañar David Schwartz, el presidente de la Asociación de Banqueros de la Florida, para darnos su perspectiva desde Estados Unidos. Y más tarde en el programa vamos a hablar de la segunda vuelta de las elecciones del 5 de junio en Perú, en que las encuestas muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a ver lo que nos dijo Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK. Yo creo que tenemos que crear una cultura democrática aquí. En todas las encuestas, como por ejemplo Latinobarómetro, siempre se ve que la gente pide orden y no democracia. Nosotros creemos que la democracia y la seguridad en las calles pueden ir juntas y tenemos que generar en América Latina ese sentimiento. Invitamos repetidamente a Keiko Fujimori, pero declinó nuestra invitación el mes pasado, antes de la primera vuelta y nuevamente ahora. Su jefe de prensa, Cristian Peralta, nos respondió por WhatsApp que la candidata, dijo textualmente, no está dando entrevistas a la prensa extranjera. Los detractores de Keiko Fujimori dicen que sus asesores no la dejan hablar con la prensa extranjera porque no está preparada para hablar de temas internacionales. Bueno, sea lo que sea, está cordialmente invitada a estar con nosotros cuando quiera. Bueno, arranquemos con Dinamarca. Veamos lo que nos dijo la doctora Brølløs sobre el plan de Dinamarca de abolir el dinero en efectivo. Veamos.
Doctora Broles, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Broles, Dinamarca ha anunciado que aspira a ser el primer país del mundo en prohibir el dinero en efectivo y convertirse en una sociedad en que todos los pagos, absolutamente todos, se van a hacer electrónicamente. ¿Usted cree que eso puede ocurrir antes de que termine esta década? Creo que definitivamente podría ocurrir. Pero ¿cómo funcionaría eso? Porque ya ahora en todos los países industrializados la gente compra ropa o artículos electrónicos con su tarjeta de crédito. Pero ¿cómo van a pagar propinas? O por ejemplo, ¿cómo van a pagarle a un cuidador de carros en la calle? Creo que necesitas tener sistemas de pago electrónicos suficientemente disponibles para toda la población y nuestros estudios en los países nórdicos, especialmente aquí en Dinamarca, demuestran que hay sistemas disponibles para todos. También posiblemente porque los países nórdicos y nuevamente Dinamarca no tienen un gran problema de poca inclusión en el sistema financiero, así que la mayoría de las personas ya tienen una tarjeta débito o crédito y programas para hacer transferencias de dinero a través de sus teléfonos celulares. En ese sentido, cuando decimos que podemos lograr esto medianamente rápido es porque tenemos una población e-ready, o sea, preparada electrónicamente, acostumbrada ya a hacer pagos por vía electrónica. ¿Qué porcentaje de la población en Dinamarca ya ha dejado de usar dinero en efectivo por completo? Es difícil decir sin efectivo porque puede que algunas personas todavía usen algunas monedas de vez en cuando para algunas cosas, pero creo que en gran parte de la población, y no podría darte un porcentaje exacto, rara vez usa dinero. Cuando hicimos el estudio sobre el futuro del dinero, tuvimos escenarios en los que les preguntábamos a las personas cuál era su relación con el efectivo y los billetes y las monedas, y les hicimos mostrar el contenido de sus billeteras. Y muy pocas personas, o un porcentaje muy bajo de las que vimos, llevaba efectivo en la billetera. Muchos dijeron que no les gustaba cargar efectivo porque era pesado e incómodo o les dañaba los bolsillos de sus pantalones. Creo que el dinero en efectivo está desapareciendo muy rápidamente. Pero leí que el 90% de los daneses ya ahora viven sin dinero en efectivo. ¿Cierto o falso? No creo que un 90% de la población haya dejado de usar dinero en efectivo, pero un 90% de los pagos hechos son electrónicamente. Usted, en su caso personal, en su vida diaria, ¿lleva billetes o monedas en su cartera? Muy rara vez porque simplemente no tengo la necesidad de usarlo. ¿Qué pasa si quiere darle unas monedas a una persona necesitada en la calle que le pide? ¿O cómo compra un caramelo en un kiosco si no tiene absolutamente nada de dinero en efectivo? Hay un gran número de pagos en la calle que se hacen con aparatos que aceptan tarjetas a través de dispositivos móviles o teléfonos celulares, donde se puede pagar simplemente mandando el dinero de un número telefónico al otro. Es decir, transfieres dinero como si fuera un pago con tarjeta común y corriente usando tu número telefónico como tu identidad. Eso es usado comúnmente en mercados, por lo que no es ningún problema. ¿Cuál es la ventaja de una sociedad sin billetes de papel o sin monedas? ¿Por qué ustedes quieren ser una sociedad totalmente de dinero electrónico? Hicimos un estudio en 2009 mirando las razones por las cuales quisiéramos convertirnos en una sociedad sin dinero en efectivo. El principal motivo es el costo. El efectivo no necesariamente costoso para el usuario individual, pero sí costoso para la sociedad. El dinero en efectivo es costoso de imprimir, de renovar, de transportar, y hay grandes cantidades de emisiones de gases tóxicos cuando transportas efectivo. ¿Lo que ustedes están haciendo no es para luchar contra la evasión impositiva? ¿No sería un buen remedio para luchar contra la evasión de impuestos y la corrupción? El efectivo se usa para propósitos criminales, por lo que serviría para atacar problemas en esas áreas también. Pero nosotros principalmente nos hemos concentrado en el aspecto del costo en que se incurre con el efectivo.
Vamos a Lima, Perú. Hernando de Soto. Doctor de Soto, antes de entrar en el tema sobre si esto sería bueno o malo para América Latina, una pregunta más elemental. ¿Esta idea de abolir el dinero físico es viable en los países de América Latina o es algo que solo puede ser hecho en los países súper avanzados como Dinamarca? No, es viable en los países en desarrollo sin lugar a dudas. Hay que tomar otras medidas, como por ejemplo que cualquier seguridad que requiere una transacción financiera también sea asegurada por un certificado o un registro de posesión o propiedad. Pero de hecho una cantidad enorme de transacciones entre los pobres o los más pobres de América Latina ya se está haciendo por vía telefónica celular. Lo que hay que tomar en consideración es que el 70% de nuestra economía, por ejemplo en Perú, está fuera de la economía formal, pero sería la que más se adaptaría a la posibilidad de un medio de intercambio que pueda conectarlo con el resto del mundo. Habría que hacer un par de ajustes más, eso es todo. David Schwartz, ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de la economía, de los pagos que se hacen en Estados Unidos, son en efectivo y qué porcentaje son electrónicos ya o por tarjeta? Bueno, en este momento hay un 40% que se hace con efectivo, que quiere decir que 40. Un 60% todavía, o sea, está creciendo, o sea, el monto de transacciones que se está haciendo con tarjeta u otras formas de pago. ¿Y en América Latina será más alto todavía el dinero en efectivo? Sí, porque justo como dijo el doctor De Soto, hay economías todavía informales, muy informales, donde se usa efectivo y no están utilizando todavía tarjetas. Tenemos que ir a un corte y ya volvemos para analizar con todos nuestros invitados cuán efectivo sería esto, ir a una sociedad sin efectivo para combatir la corrupción, para combatir la inflación, para combatir la economía subterránea. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando este plan de Dinamarca de convertirse en el primer país del mundo en abolir el dinero físico, en convertirse en una sociedad que use solo dinero electrónico y tarjetas de crédito. Sigamos con la entrevista desde Copenhague, Dinamarca, con la doctora Annette Broløs, presidenta de FinTech y una de las personas claves en esta comisión danesa que está estudiando cómo y cuándo empezar a implementar este plan. Veamos. Doctora Broløs, ¿abolir el dinero en efectivo sería una solución para los países latinoamericanos con grandes economías subterráneas, evasión de impuestos y altos niveles de corrupción? Al haber un registro electrónico, si todos los pagos se hicieran electrónicamente, todas las transferencias, ¿se eliminaría la corrupción? ¿Sería eso una solución para muchos países de América Latina? Podría decir que las investigaciones que hemos hecho revelan que necesitarías una población que esté preparada y acostumbrada a hacer sus pagos electrónicamente. También necesitas tener soluciones electrónicas para que la gente las pueda usar y pueda confiar en ellas. Eso es un prerequisito para poder tener una sociedad sin efectivo. Cambiar los comportamientos puede ser un proceso bastante lento para las personas y hemos visto que para que ocurra ese cambio de comportamiento debe existir una sensación de control económico, un sentido de tranquilidad contextual y un sentido de valor. Estas son las cosas que tendrías que lograr si quieres convencer a toda población, tanto empresas como consumidores, para que usen pagos electrónicos para la totalidad de sus pagos. Una de las críticas que se le ha hecho a la idea de ustedes de abolir el dinero en efectivo, los billetes, las monedas, es que una sociedad sin billetes de papel, sin monedas, penalizaría a los inmigrantes y otros sectores marginados que todavía no tienen tarjeta de crédito o teléfonos inteligentes con los que hacer transferencias. ¿Qué piensa de ese argumento? Creo que tienes razón. Hay una cuestión de inclusión, pero nuevamente en los países nórdicos, especialmente en Dinamarca, tenemos un alto porcentaje de la población, por no decir toda, usando el sistema bancario.
Nuestro problema de no inclusión es mínimo. Sé que eso es diferente en otros países y por supuesto que puede llegar a ser un problema en otros países. Vamos a México. Eduardo Borges. Eduardo, tu organización Transparencia Internacional se dedica a combatir la corrupción. ¿Tú crees que abolir el dinero físico sería una solución para terminar con la corrupción en América Latina concretamente? Yo creo que sí, Andrés. Creo que ayudaría mucho a dos cosas que son muy importantes para el tema de fiscalización de recursos públicos y también de combate a prácticas ilegales o corruptas. La primera es que el circulante, como lo conocemos hoy, el dinero como lo conocemos hoy, no deja registros, pasa de mano en mano sin tener registros, y eso hace muy difícil que se pueda rastrear origen, destino y potenciales usos de los recursos que están vinculados con prácticas ilegales. Y el otro asunto por el que creo que es muy importante considerar este tema, ya lo mencionamos hace un momento, es porque el gasto del dinero ilícito también busca hacerse a través de pagos en efectivo. Uno de los temas que, por ejemplo, México ha ido incorporando en la lucha contra el narcotráfico es el suspender las operaciones en efectivo a partir de cierto monto para, por ejemplo, adquirir un vehículo nuevo, ¿no? Las distribuidoras automotrices, cuando había mucho dinero del narcotráfico circulando, pues recibían muchos consumidores que lavaban dinero o que metían dinero ilegal a la economía a través del uso efectivo. Yo creo que sí es una herramienta clave, es una herramienta que ya está coexistiendo, como decía Hernando de Soto hace un momento, en México. Buena parte de los programas de combate a la pobreza están ya incorporando medidas en efectivo para evitar que haya compra o coacción del voto, para que se pueda propiciar alguna forma de extorsión hacia los derechohabientes de esos programas sociales. Y por lo menos en la experiencia mexicana, y en el caso particular de Prospera, que es uno de los programas sociales más grandes de América Latina, es claro que se puede hacer incluso con celulares que no son celulares inteligentes. Así que es algo que ya está entrando en nuestra economía y que por supuesto tendrá un efecto en la lucha contra los ilícitos que incluyen corrupción. Vamos a Lima, Perú. Hernando de Soto, en materia, tú decías antes de que el 70% de la economía peruana es informal. Tú vienes estudiando esto, fuiste uno de los primeros en el mundo en hablar de esto hace varias décadas. Esto que está ocurriendo en los países nórdicos, ¿qué impacto tendría en ese 70% de economía subterránea en Perú y en muchos de nuestros países? Yo creo que el impacto que tendría, Andrés, es el que motivaría a nuestros gobiernos a acelerar lo que nosotros llamamos la formalización de nuestros países. La cifra del 70% del Perú es una cifra que es bastante universal. La encontramos en Tanzania en 92%, la encontramos en Egipto en 75%, encontramos en Ucrania cerca también del 70%, es decir, que si tú sales del mundo llamado occidental, a la Huntington, América del Norte, Europa del Oeste, no llega ni al 9% de la población, y aquellos que tienen estos problemas con sociedades medio formalizadas somos casi el 90% del mundo. Estamos hablando de la mayoría de los seres humanos. Esta mayoría de seres humanos, al darse cuenta que, hoy sus gobiernos, sus líderes también, que daneses, europeos y norteamericanos han cortado los costos de transacción para poder especializarse globalmente y por lo tanto crecer, lo han logrado en base a que tienen direcciones seguras, sus compañías son con responsabilidad limitada, tienen sucesión perpetua, tienen la posibilidad de emitir bonos contra capital, colateralizar sus activos en sus casas. Eso inmediatamente, el saber que los países del norte lo están haciendo, aceleraría las reformas en nuestras partes del mundo, puesto que nada de lo que tú estás hablando se puede hacer si la gente no tiene una dirección definida y formalmente en algún lugar se sabe que existe y que no está muerto. Y eso se llama inserción dentro de la sociedad formal, que no existe ahora. Sería un gran empuje hacia las reformas innovadoras.
y modernizantes. Bueno, pero rápidamente, Hernando de Soto, porque nos están pidiendo un corte. ¿Cómo hacer para llevar teléfonos inteligentes o bancarizar ese 70% de la gente que opera en la economía subterránea? Eso me preocupa menos porque se lo está haciendo inclusive con más rapidez en África que se lo está haciendo en América Latina. Lo importante es que al final de todo uno necesita, aparte de su teléfono, saber qué tiene usted como activos. Es decir, el teléfono celular me permite hacer microtransacciones. Me averiguo una cosa, respondo otra. Pero Andrés, yo no voy a comenzar una operación interesante, $3 millones, solamente en base a un teléfono, si no sé dónde vive mi interlocutor y qué tiene que perder y qué garantía me puede dar y si este es transferible. Por lo tanto, la tecnología es el menor de los problemas. El problema es la naturaleza retrasada del sistema jurídico en casi todo el tercer mundo. En no dar títulos de propiedad o títulos de... No, todo nuestro sistema. Si nuestro sistema es corrompido, es porque no tenemos seguridad jurídica. Si la mayor parte de peruanos no tiene una seguridad firme, si la razón por la cual votan tanta gente indebidamente en América Latina es porque tenemos a veces registros de nacimiento, pero no registros de muertos, si no tenemos títulos, nos sobran títulos, pero ninguno verdaderamente afirma claramente si alguien se mudó o no se mudó por el gran costo de transmutar propiedad, efectivamente toda la inteligencia y cúmulo de conocimiento que se requiere para que un celular, cuando da un número, dice la verdad de dónde está la persona, no va a funcionar. Entonces yo lo que creo es que estos temas que son complicados y que a veces solamente entienden los abogados, aunque a veces pienso que son los que último entienden, no van a poder resolver el problema técnicamente si no son, en primer lugar, resueltos. Es decir, pase lo que pase electrónicamente, todos vivimos sobre la superficie de la Tierra y si no podemos ser ubicados en esa superficie, para grandes transacciones no se nos va a encontrar. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos, ya la seguimos y quiero preguntarles sobre la economía. ¿Sería esto una solución, por ejemplo, para combatir la inflación? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando el plan de Dinamarca de abolir el dinero físico, el dinero en efectivo y convertirse en el primer país del mundo que use únicamente dinero electrónico. David Schwartz, ¿qué opinas de lo que nos decía Eduardo Bohórquez de Transparencia Internacional en el bloque anterior de que esto sería un método efectivo para combatir la corrupción? Al dejar huellas, el dinero electrónico reduce la posibilidad de pago por abajo de la mesa. ¿Estás de acuerdo o no? No, bueno, sí, en parte sí. O sea, ayudaría. Es un paso adelante. El problema es con todos los casos de corrupción que hemos visto últimamente, sobre todo el caso de FIFA o el caso de los papeles de Panamá. No estamos hablando de movimientos de efectivo. Estamos hablando de movimientos de fondos por vías electrónicas. Entonces, lo que realmente es un paso adelante, pero requiere más transparencia en las transacciones electrónicas, porque todavía hay forma de esconder el origen ilícito o lícito de los fondos. Tú que estás en el mundo bancario, ¿cómo afectaría si nos volcamos totalmente a una sociedad sin efectivo? ¿Eso no permitiría a los hackers, por ejemplo, robar? O sea, por un lado es más difícil robar un banco, porque entras en un banco y no hay dinero en efectivo. O sea, se reducirían los robos en la calle a la gente. Sí. Pero por otro lado, ¿no habría más robos electrónicos? Sin duda, porque hemos visto que esos hackers son súper sofisticados, que han entrado en empresas multinacionales y también en bancos, robando información financiera, robando identidades, o sea, de los cuentavientes. Entonces sí, abre obviamente otra vía de robo. Sí. Vamos a Lima, Perú. Hernando de Soto, en materia económica, si se reduce gradualmente el efectivo, si se deja de imprimir efectivo o como en Dinamarca, si se prohíbe a partir de tal fecha o se planea prohibir a partir de tal fecha el efectivo, ¿no sería eso
una manera de controlar la inflación? Sí, por supuesto. La primera cosa que es importante es darse cuenta que en este mundo que se está globalizando, hace tiempo que nuestros libros de contabilidad no están siguiendo todos los síntomas que nos permiten detectar con adelanto inflación o deflación, ni saber cuánto capital ficticio hay. Acuérdate que en el año 2008, cuando hubo la crisis subprime en los Estados Unidos, el gran problema era saber cuánto capital en forma de derivados, es decir, securitizado, existía en el mercado, y tuvimos que esperar 3 meses para que el presidente de la SEC nos informara que en el fondo no sabíamos dónde estaban aproximadamente 700 trillones de dólares de capital. La ventaja de un registro bien hecho, como por ejemplo el que podría ser blockchain, donde no hay un registro, sino centenares de miles de registros, cosa que si uno se apaga o se malogra, todavía existen el resto para poder seguir la huella o la pista a una transferencia, ya esas ignorancias no serían posibles. Por lo tanto, sí, el hecho que ahora también, el día de hoy, seguimos no sabiendo qué parte del balance de un banco en muchos bancos europeos de Estados Unidos es el good bank, el buen banco, y cuál es el balance del mal banco, eso no existiría si todas las transacciones fueran registradas en un sistema, como le digo, como blockchain, que hasta ahora no ha sido hackeado, cosa que sería un instrumento contra la inflación, puesto que a la larga la inflación es el resultado de no poder recordar cuánto hay. Conocimiento es esencialmente recordar las cosas. Lo que uno no recuerda, uno no conoce. Hernando de Soto, David Schwartz, Eduardo Borges, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que no corte. Cuando volvamos vamos a hablar con el candidato presidencial peruano Pedro Pablo Kuczynski. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Dentro de muy poco, el 5 de junio, va a tener lugar la segunda ronda de las elecciones presidenciales de Perú, donde la candidata Keiko Fujimori está en un empate técnico en las encuestas con el candidato Pedro Pablo Kuczynski, más conocido como PPK. Los dos que ganaron la primera vuelta, defienden en términos generales el modelo económico de libre mercado de Perú, pero tienen visiones distintas en otros temas, en temas de seguridad, en temas que tienen que ver con el pasado gobierno fujimorista del país, varias otras cosas. Como dijimos al principio del programa, invitamos repetidamente a Keiko Fujimori a estar hoy aquí con nosotros, pero dijo que no. Su jefe de prensa, Cristian Peralta, nos dijo textualmente en un WhatsApp: gracias por el interés, pero por ahora no estamos brindando entrevistas a medios extranjeros. Bueno, ante silencio de parte, está cordialmente invitada a venir cuanto antes. Vayamos a lo que nos dijo el candidato Pedro Pablo Kuczynski. Veamos. Candidato Pedro Pablo Kuczynski, muchas gracias por estar con nosotros. Su rival, la candidata Keiko Fujimori, sacó el doble de votos que usted en la primera vuelta electoral. ¿Cómo puede ganarle? ¿Cómo piensa ganarle? Bueno, en el Perú hay un partido silencioso, pero grande, que es la gente que no quiere volver al pasado. Es la gente que no quiere el autoritarismo, las dictaduras, que piensa que en democracia podemos progresar. Y eso es lo que yo represento, y por eso las encuestas recientes me ponen al mismo nivel que la señora Fujimori, en algunos casos un poco encima. Los encuestadores dicen que usted arrasa en Lima y en otras grandes ciudades, pero no tiene tantos seguidores como Keiko Fujimori en el interior, sobre todo en las zonas rurales, donde Keiko Fujimori ha estado haciendo campaña desde hace muchos años. ¿Cierto o falso? Yo creo que es parcialmente cierto y parcialmente falso. Si miramos la votación, por ejemplo, en la Sierra Central, Junín, que está encima de Lima, hemos sacado una muy buena votación ahí. En Arequipa, que es en realidad una zona principalmente de sierra, hemos ganado. Entonces,
Ahí yo creo que es falsa esa afirmación. Lo que es cierto es que ella tiene recursos muy grandes y con eso ha viajado mucho. Yo he viajado mucho también. Yo he ido a sitios donde nadie ha ido. La frontera norte entre Colombia y Ecuador, Huipí, nadie ha ido nunca. He estado en el Braem, que es la zona de la coca, y nadie ha ido ahí tampoco. Entonces, claro, yo no he recorrido el país tanto como ella, porque nuestro partido es más reciente, nuestra organización es nueva, pero sí hemos estado por todo el Perú también. Cuando usted dice que ella tiene recursos muy grandes, ¿está sugiriendo que son recursos de origen dudoso? No sabemos, hay muchos rumores, yo no voy a comentar sobre rumores, pero el hecho es que tienen muchos recursos, ¿no? Sus rivales políticos hacen hincapié en que usted tiene 77 años. Bueno, aunque muchos quisiéramos llegar a su edad también como usted, ¿no es una edad un poco avanzada para una tarea tan demandante, tan exigente como la presidencia de un país como Perú? Mira, el Perú es un país inmenso, son miles de valles que no están comunicados el uno con el otro, hay mucho regionalismo. Nosotros vamos a enfatizar mucho el apoyo a las regiones. Quiero recordar que cuando Adenauer reconstruyó Alemania, empezó a los 83 años, ¿no? Y Winston Churchill fue primer ministro a los 80, en su segundo mandato. Entonces yo no creo que aquí lo que importa es la experiencia de uno. Si la cabeza está bien, ¿no? Y el estado físico, que me hice un chequeo ahora recientemente y estoy en perfecto estado. O sea, no me preocupa eso. La candidata Keiko Fujimori no ha aceptado nuestras repetidas invitaciones a ser entrevistada en este programa. ¿Por qué cree usted que ella no acepta hablar con nosotros y, según nos dijo su jefe de prensa, con la prensa extranjera en general? No sé. Ella generalmente lee lo que dice. Claro que como nos imaginamos cuáles son las preguntas, se puede escribir. Yo en el debate de los 10 candidatos en ese momento leí. ¿Por qué? Porque nos daban 1 minuto y medio por intervención. Y si no lo escribes y lo ensayas, te pasas el minuto y medio, como le pasó a mi ex jefe Alejandro Toledo. Pero ¿cuál cree usted que es el motivo por el que ella no acepta ser entrevistada por nosotros? No sé, mira, hace poco tuvimos un llamado debate en un recinto muy grande en Lima. Ella leyó todo, se fue, no tomó preguntas. Yo me quedé ahí 1 hora, di mi discurso más o menos ordenado, ciertamente improvisado, y contesté todas las preguntas. Tuvimos un foro sobre educación parecido hace unos meses y fue lo mismo. Cada uno tiene su estilo. El mío es, como yo he sido profesor universitario, es más bien hablar, ¿no? Claro que primero hay que fijar bien las ideas. ¿Está sugiriendo que ella no tiene bien claras sus ideas? No, yo creo que tienen ideas. Yo creo que algunas ideas son más bien simplistas, como la idea de orden. Todos estamos a favor del orden. Pero, por ejemplo, aquí en el Perú hay un problema de criminalidad en las calles. Hay, obviamente, crimen que proviene del narcotráfico y lo que ella sugiere es la pena de muerte, que se ha probado en muchos sitios del mundo sin buenos resultados y con muchas injusticias. Propone también el ejército en las calles, cuando en realidad lo que necesitamos es una buena división de inteligencia. Cuando lo entrevistamos hace pocos meses antes de la primera vuelta electoral, usted nos dijo que si gana, una de las primeras cosas que haría en política exterior sería pedir la liberación de Leopoldo López y otros políticos presos en Venezuela. Y sugirió que también pediría la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra el gobierno venezolano. Pero ahora, aquí va mi pregunta. En la segunda vuelta,
usted necesita los votos de la izquierda, de la ex candidata de izquierda Verónica Flores. ¿Sigue con el plan de pedir la liberación de Leopoldo López y otros presos en Venezuela y pediría la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela? Yo creo que Verónica Mendoza tiene magníficas intenciones y de repente no conoce Venezuela tanto. Esta idea de que esta gente fomentó un golpe de Estado es completamente falsa. En América Latina, los que andan bien generalmente han tenido una historia democrática. Hay excepciones, es cierto, pero Venezuela está en este momento en una crisis absolutamente catastrófica y tener a presos políticos de la envergadura de Leopoldo y del exalcalde de Caracas, he recibido a ambas esposas en mi casa aquí. Yo creo que es inaceptable en el año 2016. Tenemos que cambiar. ¿Y pediría la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra el gobierno de Venezuela? Absolutamente. Ahora, el problema de estas cosas es que no tienen dientes. Tenemos que ver cómo se aplica eso y eso sería materia pues de una discusión con propuestas muy concretas. Y también vamos a tener que ayudar a Venezuela. O sea, una cosa es poner sanciones, poner embargos quizás, no lo sé, pero al mismo tiempo hay una población grande que pronto va a tener unos problemas de hambre, o sea que no tienen qué comer. Finalmente, cuando lo entrevistamos la última vez, antes de la primera vuelta electoral, usted también nos dijo que trabajará, si gana por supuesto, para lo que usted llamó un cambio radical, esas fueron sus palabras, en América Latina a favor de la democracia. Concretamente, aparte de las cosas que acabo de mencionar sobre Venezuela, ¿qué haría en ese sentido? Yo creo que tenemos que crear una cultura democrática aquí. En todas las encuestas, como por ejemplo Latinobarómetro, siempre se ve que la gente pide orden y no democracia. Nosotros creemos que la democracia y la seguridad en las calles pueden ir juntas y tenemos que generar en América Latina ese sentimiento. Ha habido una fase de autoritarismo. Hubo en los años 70 inmenso autoritarismo, como sabemos, en Brasil, en Chile. Esa fase pasó y ahora llegamos a la era del ALBA, que está tocando a su fin también. Ahora, nosotros no queremos pelearnos con nadie. Mi política exterior va a ser, somos amigos. Pero eso sí, tenemos una conciencia, tenemos creencia en la democracia y el desarrollo y vamos a aplicar eso. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mis conclusiones. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer, en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro blog, andresoppenheimer.com, todo seguido. Si se registran ahí van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección, andresoppenheimer.com. Bueno, mis conclusiones sobre el tema con el que comenzamos el programa de hoy, el plan de Dinamarca de abolir el dinero en efectivo y convertirse en un país en que todos los pagos deberán hacerse electrónicamente. Obviamente, Dinamarca es un país rico, donde el 90% de los pagos ya ahora están siendo hechos con tarjetas de crédito o electrónicamente, y solo el 10% de los pagos son hechos con dinero en efectivo, en dinero físico. Me llamó mucho la atención cuando le preguntamos a nuestra entrevistada en Dinamarca cómo harán si prohíben el dinero físico para darle una propina a un cuidador de carros en la calle o a cualquier persona, y nos dijo con toda naturalidad que eso ya se puede hacer hoy por teléfono, como si todos los cuidadores de carros tuvieran un teléfono inteligente y una cuenta bancaria para recibir pagos. Obviamente eso puede pasar en Dinamarca, pero todavía no pasa en la mayoría de nuestros países.
Pero creo que un movimiento gradual hacia una sociedad sin efectivo ayudaría enormemente a combatir la corrupción. Porque los pagos electrónicos dejan huellas y sería cada vez más difícil hacer pagos por abajo de la mesa. Y también ayudaría a reducir la economía informal, la economía subterránea, y a dinamizar la economía, sacando a flote todo ese capital subterráneo del que habla Hernando de Soto. Porque fíjense que todo lo que está pasando en Brasil y en muchos de nuestros países en materia de la corrupción no es un fenómeno aleatorio, secundario. En Brasil, por ejemplo, fue la causa principal, casi única, de esta crisis política que ha derivado en la peor crisis económica de los últimos tiempos. Todo se desencadenó por denuncias de corrupción contra el gobierno y los principales partidos políticos. Y la corrupción está erosionando la democracia y la economía en muchos de nuestros países. Hay que hacer algo drástico para reducir la corrupción, la evasión impositiva y la economía informal. Puede que no estemos listos para hacer lo que está haciendo Dinamarca, para abolir el dinero en efectivo, por lo menos para movernos en esa dirección, como lo quieren hacer en Dinamarca. Pero creo que si tomamos pasos para reducir gradualmente el dinero físico, le vamos a hacer la vida mucho más difícil a los que pagan con maletas llenas de dinero porque están robándonos al resto de la sociedad. Los dejo con esa idea. Gracias. Hasta la semana próxima.